La Catedral Metropolitana de Monterrey estaba decorada con flores importadas, candelabros de cristal y 500 invitados de la alta sociedad. Ricardo Alvarado, 36 años, CEO de la empresa de tecnología más grande del norte de México, estaba en el altar ajustando nerviosamente el puño de su camisa. Su novia, Juliana Cardoso, debería estar entrando en cualquier momento. Hija única de una familia billonaria, socialité, perfecta en todos los sentidos que importaban para negocios e imagen. Era un matrimonio arreglado, por supuesto. No amor, pero era lo que hacían sus familias. Unían imperios a través del matrimonio. Y entonces comenzó la marcha nupcial. Las puertas se abrieron y la novia comenzó a caminar por el pasillo, velo cubriendo su rostro, vestido de 600,000 pesos, ramo de rosas blancas. Pero había algo mal. Ricardo lo notó inmediatamente. La forma de caminar, demasiado vacilante, demasiado tímida. Juliana nunca era tímida. Caminaba como si fuera dueña del mundo. Esta mujer caminaba como si estuviera asustada, como si no perteneciera allí. Cuando llegó al altar, cuando el sacerdote comenzó la ceremonia, Ricardo miró más de cerca y vio pequeñas diferencias, manos ligeramente más callosas que las de Juliana, postura ligeramente diferente, y ojos, cuando ella lo miró brevemente a través del velo, no tenían la arrogancia fría que él conocía, tenían miedo y algo más, algo como una disculpa. Ricardo interrumpió al sacerdote en medio de la ceremonia. «Esperen, por favor, esperen». Y entonces hizo algo que conmocionó a todos los 500 invitados. Levantó el velo de la novia y reveló no a Juliana Cardoso, heredera billonaria, sino un rostro que no conocía. Un rostro similar, sí, pero no el de ella. Era el rostro de otra persona. Y cuando esta mujer comenzó a hablar, cuando explicó por qué estaba allí, cuando reveló el secreto que la familia Cardoso había guardado durante décadas, Ricardo se dio cuenta de que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar con esta historia emocionante, suscríbete al canal para recibir siempre historias especiales como esta y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. 3 meses antes de ese momento impactante en el altar, Ricardo Alvarado estaba en una cena de negocios cuando conoció a Juliana Cardoso por primera vez, o mejor dicho, cuando fue formalmente presentado a ella como su futura esposa. «Ricardo, esta es Juliana», dijo el padre de ella, Alberto Cardoso, dueño de un conglomerado de medios. «Creo que se van a llevar muy bien». Juliana extendió la mano con una sonrisa ensayada. Tenía 28 años, cabello rubio perfectamente peinado, vestido de diseñador, y una expresión que dejaba claro que estaba tan entusiasmada con el arreglo como él. Es decir, nada. «Mucho gusto», dijo ella con voz que sonaba automática, como si hubiera dicho esto 1000 veces a 1000 personas diferentes. Igualmente, sus padres dejaron claro, era un matrimonio de conveniencia, una fusión corporativa disfrazada de romance. Alberto Cardoso quería acceso a la tecnología de Ricardo. El padre de Ricardo, ya fallecido, había dejado la empresa en manos de su hijo con instrucciones claras: expandir, crecer, dominar. Y el matrimonio con los Cardoso era un atajo para eso. «No tienes que fingir que me amas», dijo Juliana más tarde, cuando estaban solos. «Sé cómo funciona esto, es negocio. Nos casaremos, apareceremos juntos en eventos, mantendremos la imagen, pero no necesita haber involucramiento real». «Perfecto», respondió Ricardo, «porque no estoy buscando involucramiento». Y así comenzó el noviazgo más frío que Ricardo había visto jamás. Se veían para eventos públicos, tomaban fotos sonrientes para revistas, planeaban una boda elaborada, pero no había afecto, no había conexión. Eran dos extraños siguiendo un guión escrito por otras personas. Juliana era difícil, no grosera exactamente, pero distante, siempre en su celular, siempre cancelando citas, siempre dando excusas. «No puedo cenar esta noche, tengo un compromiso». ¿Qué compromiso? Personal, nunca elaboraba. Y Ricardo no presionaba, porque realmente no le importaba. Era un arreglo, no una relación. Pero 2 semanas antes de la boda, algo cambió. Juliana comenzó a actuar extraña.
más extraña de lo normal. «Necesito contarte algo», dijo durante una de las raras cenas que no canceló. «¿Qué?». Ella vaciló, abrió la boca, la cerró, y entonces su celular sonó. Ella miró, y su expresión cambió a pánico. «Necesito contestar». «Juliana, ibas a contarme». «Después, lo prometo». Salió del restaurante contestando su celular, y no regresó. Ricardo esperó una hora antes de irse, confundido y ligeramente irritado. Al día siguiente recibió un mensaje de ella. «Perdón por ayer, todo está bien, nos vemos en la boda». En la boda faltaban 2 semanas, tenían pruebas de vestido, ensayos, reuniones con proveedores, y ella estaba diciendo «nos vemos en la boda», como si fueran a desaparecer por 2 semanas. Ricardo intentó llamar. Mensajes. Nada. Juliana había desaparecido. Confrontó a Alberto. «¿Dónde está su hija?» «Está ocupada, preparándose para la boda. No contesta mis llamadas». Juliana es una mujer independiente. Tiene sus propias cosas. Había algo en el tono de Alberto. Algo defensivo. Como si estuviera ocultando algo. Ricardo pensó en contratar un investigador, pero decidió no hacerlo. Eran solo 2 semanas, y después se casarían y todo volvería a la normalidad, o a lo que pasaba por normal en su arreglo. Pero las 2 semanas pasaron en silencio total. 0 contacto con Juliana. 0 explicaciones. Solo mensajes cortos de Alberto confirmando que todo estaba conforme a lo planeado. Y entonces llegó el día de la boda. Ricardo estaba en el altar, nervioso no por amor sino por incertidumbre. Algo estaba mal. Podía sentirlo. Y cuando la novia comenzó a caminar por el pasillo, cuando vio la forma incorrecta de caminar, la postura incorrecta, lo supo antes incluso de levantar el velo. «Esperen», dijo interrumpiendo al sacerdote. «Por favor, esperen». 500 rostros se voltearon hacia él, sorprendidos, conmocionados. Nadie interrumpía su propia boda. Ricardo caminó hacia la novia y levantó el velo, lentamente, como si estuviera desenvolviendo un regalo que sabía que no quería, y vio, no a Juliana, sino a una mujer que se parecía a Juliana. Misma estructura facial, mismos ojos verdes, mismo cabello rubio, aunque menos perfectamente peinado. Pero no era ella. Era alguien más joven, tal vez 25, con una pequeña cicatriz en la ceja que Juliana no tenía, y ojos llenos de miedo que Juliana nunca mostraría. «¿Quién eres?», preguntó Ricardo, su voz resonando por la catedral silenciosa. La mujer comenzó a llorar. «Lo siento mucho, tanto. Mi nombre es Laura. Laura Cardoso». Un murmullo conmocionado recorrió la multitud. «¿Cardoso?». Pero Alberto solo tenía una hija. Juliana. No había Laura Cardoso. ¿O sí? ¿Dónde está Juliana?, preguntó Ricardo. «Huyó, anoche. Dijo que no podía casarse, que no podía hacer esto, y me suplicó que tomara su lugar». «¿Por qué? ¿Quién eres tú?». Laura limpió las lágrimas con manos temblorosas. «Soy su hermana, gemela, fraterna, que nadie sabe que existe, porque nuestro padre me escondió toda mi vida». El silencio en la catedral era absoluto. Hasta la respiración parecía haberse detenido. Alberto Cardoso se levantó de la primera fila, rostro rojo. «Laura, cállate, ahora». Pero Laura negó con la cabeza. «No, basta de secretos, basta de mentiras». Se volteó hacia la congregación, voz temblando, pero determinada. «Mi madre era empleada doméstica de la familia Cardoso. Cuando quedó embarazada de Alberto, él le pagó para que se fuera. Ella se fue. Tuvo gemelas, yo y Juliana. Pero complicaciones en el parto la mataron. Y Alberto se quedó con Juliana, la bebé perfecta, sana, sin problemas, y me dio en adopción. Porque nací con un problema en el corazón, porque sería demasiado cara, demasiado complicada. Las lágrimas corrían libremente ahora. Crecí en una familia pobre, en Guadalupe. Fui operada a los 5 años, una cirugía que casi me mata. Crecí sabiendo que había sido rechazada, que no era lo suficientemente buena, y entonces, hace 2 años, Juliana me encontró, descubrió que tenía una gemela, y se enfureció con nuestro padre por haberme escondido. Alberto intentó interrumpir de nuevo, pero Juliana, la verdadera Juliana, apareció en la entrada de la iglesia.
Estaba con ropa simple, jeans, camiseta, cabello en cola de caballo, sin maquillaje, y se veía más libre de lo que Ricardo la había visto jamás. «Tiene razón», gritó Juliana, su voz resonando. «Cada palabra». Mi padre escondió a Laura por vergüenza, por imagen, por no querer admitir que tuvo gemelas con una empleada. Se quedó conmigo porque yo era perfecta, y la descartó porque no lo era. Alberto estaba pálido. «Juliana, vete a casa ahora. Podemos resolver esto en privado». «¡No!», gritó Juliana. «Pasé 28 años viviendo una mentira, fingiendo ser la hija única perfecta, mientras mi hermana, mi gemela, crecía sola, enferma, pobre. Basta». Caminó por el pasillo. Se paró junto a Laura. Gemelas lado a lado. Diferentes en estilo, pero innegablemente similares. «Laura me llamó ayer», continuó Juliana. «Dijo que tú, padre, le habías pedido que tomara mi lugar en la boda, que habías prometido finalmente reconocerla si hacía esto, que le darías dinero, el apellido Cardoso, todo, si solo fingía ser yo por un día». Laura asintió. «Dijo que habías cambiado de opinión, que no querías casarte, pero que cancelar la boda sería un desastre de relaciones públicas. Entonces ofreció un trato. Me caso en su lugar, finjo por un tiempo, eventualmente nos divorciamos en silencio y recibo el reconocimiento que siempre quise». «¿Y aceptaste?», preguntó Ricardo tratando de procesar todo. «Acepté. ¿Por qué? Porque solo quería ser reconocida. Quería el apellido Cardoso. Quería que mi padre finalmente me mirara como una hija. Fui una idiota, desesperada, y estaba equivocada». Juliana sostuvo la mano de su hermana. «Pero Laura me llamó, me contó, y me di cuenta, esto tenía que parar. Las mentiras tenían que parar. Entonces vine aquí, para decir la verdad, para finalmente, públicamente, reconocer a mi hermana». Ricardo miró a las gemelas, luego a Alberto, que parecía haberse encogido 10 centímetros. «Entonces déjame entender», dijo Ricardo. «Tienes una hija secreta, una gemela que escondiste toda tu vida. Y cuando tu hija legítima no quiso casarse conmigo, ¿intentaste sustituirla con la secreta? Como si fuéramos intercambiables». «Era por negocios», se defendió Alberto. «La fusión entre nuestras empresas vale miles de millones. No podía dejar que los sentimientos de una niña mimada destruyeran eso». «¿Sentimientos de niña mimada?», repitió Juliana, voz helada. «¿Te refieres a mi negativa a ser vendida como ganado? ¿Eso es lo que llamas ser mimada? Tenías un deber, con la familia, con la empresa. Tenía derecho a elegir mi propia vida. Y tú, que escondiste a mi hermana por décadas, no tienes autoridad moral para hablar de deber familiar». La discusión estaba escalando. Los invitados miraban boquiabiertos. Era un drama mejor que cualquier telenovela. Pero Ricardo estaba enfocado en otra cosa. Estaba mirando a Laura, a una mujer que había sido rechazada, escondida y luego usada como pieza de repuesto, y vio algo en ella, algo que nunca había visto en Juliana: humanidad, vulnerabilidad, dolor real. «Laura», dijo suavemente, «¿sabías todo el tiempo que me estabas engañando?». Laura asintió, lágrimas cayendo. «Sabía, y lo odio, pero estaba tan desesperada, tan cansada de ser nadie». «No eres nadie», dijo Ricardo, y se sorprendió a sí mismo por la fuerza con que lo dijo. «Eres una víctima, de un hombre que valora la imagen más que a sus hijas, ambas hijas». Se volteó hacia Alberto. «La boda está cancelada, obviamente, pero no porque Laura intentó engañarme, porque tú intentaste vender a tu hija, y luego reemplazarla cuando no quiso ser vendida. Eres patético». Alberto se puso rojo de rabia. «Te vas a arrepentir. Sin la fusión, tu empresa...». «Mi empresa estará bien. Mejor que estar atada a un hombre sin ética ni decencia». Ricardo miró a Juliana. «Eres libre, oficialmente. No te buscaré, no te presionaré. Vive tu vida como quieras». Juliana sonrió con gratitud. «Gracias». Y entonces Ricardo hizo algo que lo sorprendió incluso a él mismo. Se volteó hacia Laura. «¿Y tú? ¿Necesitas un lugar donde quedarte? Porque imagino que tu padre no te dejará volver». Alberto prácticamente escupió. «No es bienvenida en mi casa. Nunca lo fue». «Perfecto», dijo Ricardo, «porque voy a ofrecer una alternativa». Laura lo miró confundida. «¿Por qué?
No me conoces. Intenté engañarte. Intentaste por desesperación, no por maldad. Hay una diferencia. 500 invitados observaban en silencio absoluto. Nadie sabía hacia dónde iba esto. Ni siquiera Ricardo lo sabía. Pero sentía que era correcto. «Quédate en mi departamento de invitados», dijo, «temporalmente, hasta que decidas qué quieres hacer. Y si quieres un trabajo real, no un favor, tengo una posición en mi empresa». «Ricardo», comenzó Juliana, sorprendida, «ni siquiera la conoces. Sé suficiente. Sé que fue descartada, usada, y merece una oportunidad real, no promesas vacías de tu padre». Laura estaba llorando, pero no lágrimas de miedo ahora, lágrimas de alivio, de gratitud, de incredulidad. «¿Harías esto? ¿Por mí? ¿Por qué?», Ricardo pensó, y respondió honestamente. «Porque toda mi vida me entrenaron para valorar la imagen sobre la sustancia, los negocios sobre las personas, y casi me casé por esas razones. Pero tú, sin querer, me mostraste algo. Me mostraste que hay más en juego, que hay personas reales siendo lastimadas por los juegos que juegan los ricos, y estoy cansado de jugar». Extendió su mano hacia ella. «¿Entonces aceptas una oportunidad de comenzar de nuevo? Sin mentiras, sin fingir ser alguien más». Laura miró su mano, y luego a Juliana, quien asintió con ánimo. «Acéptalo, Laura. Es una oportunidad real, no una trampa». Laura lentamente tomó la mano de Ricardo. «Acepto. Gracias. Muchísimas gracias». Y allí, en el altar, frente a 500 invitados conmocionados, la boda fue cancelada. Pero algo más comenzó, algo que ninguno de ellos esperaba, algo que cambiaría todas sus vidas. Pero antes de continuar y descubrir qué sucede después de este momento impactante, deja tu like aquí en el video, suscríbete al canal si aún no estás suscrito y activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva. ¿Crees que Ricardo hizo lo correcto? ¿Qué pasará con Laura? ¿Y habrá más en esta historia que aún no sabemos? Cuéntame también desde qué ciudad estás viendo este video y marcaré tu comentario con un corazón especial. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. En los días siguientes a la boda que no sucedió, la historia se convirtió en titulares nacionales. CEO cancela boda al descubrir novia falsa. Billonario escondió a hija por 25 años. Gemelas separadas se reencuentran en el altar. Era un circo mediático, y Laura estaba en el centro de todo. Ricardo cumplió su promesa. Llevó a Laura a su departamento, un penthouse de lujo en San Pedro. El departamento de invitados era más grande que toda la casa donde Laura había crecido. «Quédate el tiempo que necesites», dijo. Sin presión, sin expectativas. Laura estaba asustada, no de Ricardo, sino de todo, del lujo, de la atención mediática, del cambio súbito de vida. «No sé cómo agradecerte», dijo mirando por la ventana del piso al techo la vista de Monterrey. «No necesitas agradecerme, solo necesitas decidir qué quieres hacer ahora. ¿Quién quieres ser? No sé quién soy. Pasé 25 años siendo la hija rechazada, luego 2 años siendo la hermana secreta, y ahora no sé». Ricardo entendió eso más de lo que esperaba, porque él también había pasado su vida siendo lo que otros esperaban. Heredero, CEO, novio obediente en un matrimonio arreglado. «Entonces lo descubriremos juntos», dijo. «¿Quiénes realmente somos cuando no estamos fingiendo? En los primeros días apenas se veían». Ricardo trabajaba largas horas, parcialmente para evitar los medios, parcialmente porque no sabía cómo lidiar con la extraña situación de tener una mujer viviendo con él. Laura se quedaba principalmente en su habitación, con miedo de salir y ser reconocida por los paparazzi que rodeaban el edificio, pero lentamente comenzaron a interactuar. Cenas compartidas, conversaciones por la mañana tomando café, y Ricardo descubrió algo. Le gustaba tener a Laura allí. Había calidez en el departamento que siempre había sido frío antes. No romántico, todavía no, pero humano. Real. «¿Cocinas?», preguntó sorprendido cuando llegó a casa un día y encontró a Laura preparando la cena. «Aprendí por necesidad. Cuando crecí, mi familia adoptiva no tenía mucho dinero. Todos ayudaban, incluyendo cocinar. Juliana nunca cocinó un día en su vida.
Juliana tuvo la vida que yo debería haber tenido, y yo tuve la vida que moldeó quién soy. ¿Le guardas rencor? Por haberse quedado con todo. Laura pensó honestamente. Lo hacía al principio, pero luego la conocí. Vi que ella era tan prisionera como yo, solo en una jaula diferente. Una jaula de oro sigue siendo una jaula. Ricardo nunca había pensado en eso de esa manera. Pero era cierto. Juliana tenía todo materialmente, pero nada emocionalmente. Igual que él. Una semana después de la boda cancelada, Ricardo ofreció a Laura una posición como había prometido. «No tengo título universitario», dijo ella. «No terminé la universidad. Tuve que trabajar». «¿Y trabajaste en qué?» «Varios empleos, cajera de supermercado, mesera, recepcionista, lo que apareciera». «¿Sabes usar una computadora? ¿Hojas de cálculo?» «Sí, principalmente autodidacta. No podía pagar cursos». «Entonces comienza como asistente administrativa. Salario justo, beneficios completos. Y si muestras capacidad, hay espacio para crecer». Laura tenía lágrimas en los ojos. «Me estás dando una oportunidad real, no un favor, una oportunidad. Lo mereces, y tengo la sensación de que vas a sorprender a todos». Y sorprendió. Laura era inteligente, muy inteligente. Había aprendido a sobrevivir, resolver problemas, trabajar duro, cosas que los empleados privilegiados de la empresa de Ricardo nunca tuvieron que aprender. En 2 meses fue promovida. En 4 estaba manejando un proyecto importante. En 6 era indispensable. «Ella es mejor que la mitad de los ejecutivos que tengo», le dijo Ricardo a su director de recursos humanos, y comenzó como asistente hace 6 meses. «Tiene hambre. Quiere probar algo. Los empleados que crecieron con todo nunca tienen esa hambre». Tenía razón. Laura trabajaba como si cada día fuera una prueba, como si necesitara demostrar que merecía estar allí. «Puedes relajarte», dijo Ricardo un día después de encontrarla trabajando hasta las 10 de la noche. «Nadie espera que trabajes tanto. Yo lo espero, de mí misma. Pasé mi vida siendo desechable. No quiero ser desechable aquí. No eres desechable. Nunca lo fuiste. Mi propio padre me consideró desechable. ¿Bebé con un problema en el corazón? Demasiado cara, demasiado complicada, mejor descartarla». Había dolor profundo en esas palabras, dolor de toda una vida siendo segunda opción, o ninguna opción. Ricardo hizo algo impulsivo. La abrazó. El primer abrazo físico que habían compartido desde el día de la boda. «Tu padre es un idiota». Y perdió. Perdió a una hija increíble. Perdió la oportunidad de conocer en quién te convertiste a pesar de él. Laura lloró en su hombro, y Ricardo se dio cuenta de algo aterrador. Se estaba enamorando. De una mujer que casi fue su cuñada. De una mujer que había intentado engañarlo. De una mujer que era complicada y herida y absolutamente fascinante. Pero no dijo nada, porque era demasiado pronto. Demasiado extraño. Ella necesitaba estabilidad, no otro hombre tratando de usarla. Mientras tanto, Juliana estaba viviendo su propia vida por primera vez. Había cortado lazos con Alberto completamente. Se mudó a su propio departamento. Comenzó a trabajar, no en la empresa de su padre, sino en una ONG que ayudaba a niños en situaciones vulnerables. «Es extraño», dijo cuando visitó a Laura y Ricardo 3 meses después de la boda cancelada. «Trabajar por algo que no es dinero, algo que importa». «Bienvenida al mundo real», dijo Laura con una sonrisa. «¿Eres feliz aquí?», preguntó Juliana mirando alrededor del departamento lujoso. «¿Con él?». «Lo soy. No es lo que piensas. No es romance. Es amistad, respeto. Me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Le gustas. Lo veo en la forma en que te mira. No seas ridícula. No lo soy. Y a ti también te gusta. Lo veo en la forma en que te iluminas cuando llega a casa». Laura se sonrojó. «Incluso si me gustara, lo cual no digo que sea así, sería demasiado complicado. Iba a casarse contigo. Intenté engañarlo. Hay demasiada historia». «Exactamente. Historia que ambos entienden. Historia que los conecta». Pero Laura no estaba lista para admitir sentimientos. Todavía no. Tenía miedo. Miedo de ser rechazada nuevamente. Miedo de no ser lo suficientemente buena. Miedo de repetir un patrón de toda la vida. 6 meses después de la boda cancelada,
Alberto Cardoso apareció en la oficina de Ricardo. Necesito hablar contigo y con Laura. No hay nada de qué hablar, dijo Ricardo fríamente. Sí hay, por favor. 5 minutos. Ricardo, contra su mejor juicio, estuvo de acuerdo. Llamó a Laura. Se sentaron en una sala de conferencias con el hombre que había causado tanto dolor. Alberto parecía haber envejecido 10 años en 6 meses. Cabello más gris, líneas más profundas en el rostro, hombros encorvados. Vine a disculparme, comenzó. Con ambos. Laura, por lo que hice, por haberte rechazado, por haberte usado, por haber sido un padre terrible. Laura cruzó los brazos, a la defensiva. Las disculpas no cambian el pasado, no lo cambian, pero son un comienzo. Y quiero intentar conocerte, de verdad, no como una herramienta, sino como una hija. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Porque perdí a Juliana, completamente. No me habla, no me ve, y me di cuenta de que fui un monstruo, que valoré las cosas equivocadas, que lastimé a ambas mis hijas irreparablemente. Lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. No espero perdón, no lo merezco, pero espero una oportunidad de hacerlo mejor, aunque sea pequeña, aunque sea demasiado tarde. Laura miró a Ricardo. Él se encogió de hombros. La decisión era de ella. No voy a fingir que todo está bien, dijo Laura lentamente, porque no lo está. Me rechazaste cuando nací, me usaste cuando fue conveniente, y ahora quieres una relación porque perdiste a tu otra hija. Lo sé, y es patético, pero es verdad. Pero crecí sin padre. Siempre quise uno. Incluso un padre terrible sería mejor que ninguno. Entonces te daré una oportunidad. Pero si la rompes de nuevo, se acabó. Para siempre. Alberto asintió, llorando abiertamente ahora. Gracias. No la desperdiciaré. En los meses siguientes, Alberto intentó. Realmente intentó. Visitaba a Laura semanalmente, no en la oficina de Ricardo, sino en cafés neutrales. Hablaban sobre nada y todo, sobre la vida de Laura, sobre los arrepentimientos de Alberto. Tu madre, dijo un día, era una mujer increíble. María había trabajado para mi familia durante años. Era amable, inteligente. Y yo me aproveché de ella. Estaba en un matrimonio infeliz. Busqué consuelo donde no debía. ¿Y cuando quedó embarazada? Entré en pánico. Mi esposa en ese momento, madre de Juliana también técnicamente, ya que nos casamos antes de que nacieran las bebés, estaba enferma. No podía tener hijos, o eso pensábamos, y entonces María apareció embarazada, de gemelas. Y le pagaste para que se fuera. Le pagué. Y arreglé un matrimonio rápido con Selma, mi esposa, para legitimar a las bebés como nuestras. Selma nunca supo que no las cargó. Murió pensando que Juliana era biológicamente suya. Y yo, cuando María murió en el parto, los médicos me dijeron que tenías un problema en el corazón. Necesitarías cirugías, cuidado especial. Y yo vi una oportunidad. Quedarme con la bebé perfecta, dar a la bebé problemática en adopción. Me descartaste como basura. Sí, y lo cargaré por el resto de mi vida. No era perdón, pero era el comienzo de un entendimiento, y para Laura era más de lo que había tenido. Un año después de la boda cancelada, Ricardo y Laura estaban en el departamento después de un largo día de trabajo. Habían desarrollado una rutina cómoda, cenar juntos, ver algo en la TV, hablar sobre su día. Era doméstico de una manera que Ricardo nunca había experimentado. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Laura de repente. Claro. ¿Por qué hiciste todo esto? Me acogiste, me diste un trabajo, me ayudaste con mi padre. ¿Por qué? Ricardo pensó honestamente. Al principio, porque era lo correcto. Eras una víctima. Merecías ayuda. ¿Y ahora? Ahora es porque no puedo imaginar mi vida sin ti en ella. Laura se quedó quieta, corazón acelerado. ¿Qué significa eso? Significa que me enamoré. De ti, de lo que somos juntos, de la vida que hemos construido. Ricardo, sé que es complicado, sé que hay historia, que fue extraño, pero no puedo negarlo más. Te amo, Laura. Laura tenía lágrimas en los ojos. Yo también. Te amo también.
Pero tengo miedo. ¿De qué? De no ser lo suficientemente buena, de que te des cuenta de que mereces mejor, alguien como Juliana, sofisticada, pulida, no alguien como yo. Ricardo la acercó. Eres mejor que Juliana, mejor que cualquier persona que haya conocido, porque eres real, porque luchaste por todo lo que tienes, porque tienes una bondad que las personas privilegiadas nunca desarrollan. Pero tu mundo, tu familia, ¿me aceptarán? Mi familia tendrá que aceptar, porque eres a quien elijo, no un arreglo, no conveniencia. Elección real. Se besaron. Primer beso. Un año de tensión, conexión, sentimientos no dichos finalmente liberados. Y era perfecto. Era correcto. Era todo lo que un matrimonio arreglado con Juliana nunca podría ser. 2 años después de la boda cancelada, Ricardo le pidió a Laura que se casara con él. No en público, no con espectáculo, sino en casa, después de una cena simple que ella cocinó. Cásate conmigo, de verdad esta vez. No por negocios, no por imagen, sino por amor. Laura estaba llorando. Sí, 1000 veces sí. La boda fue pequeña, solo familia cercana y amigos, nada de 500 invitados, nada de catedral enorme, solo una ceremonia íntima en un jardín. Juliana fue la madrina. Alberto estaba allí, no entregando a la novia, aún no había ganado ese derecho, pero presente, siendo testigo de la hija que rechazó finalmente siendo amada. Tengo envidia, admitió Juliana a Laura antes de la ceremonia. Encontraste amor real, propósito real, y yo todavía estoy buscando. Lo encontrarás cuando dejes de buscar y permitas que suceda. Durante los votos, Laura dijo: Ricardo, me viste cuando era invisible, me valoraste cuando pensé que no valía nada, me amaste cuando pensé que era imposible ser amada. Prometo pasar el resto de mi vida mostrándote que apostar por mí valió la pena. Ricardo respondió: Laura, me enseñaste que la vida real es mejor que la vida planeada, que el amor real es mejor que la conveniencia, que la imperfección es mejor que la perfección vacía. Prometo valorarte todos los días, elegirte todos los días, amarte todos los días. No hubo ojo seco en la ceremonia. 5 años después de esa primera boda cancelada, Ricardo y Laura tenían 2 hijos, gemelos, un niño y una niña. La ironía no pasó desapercibida. La historia se repite, dijo Laura mirando a los bebés en la cuna, pero esta vez ambos se quedan juntos. Siempre, siempre, concordó Ricardo. Su empresa prosperó. Laura se había convertido en COO. Ricardo seguía siendo CEO, socios en negocios y vida. Juntos construyeron algo más grande de lo que cualquier fusión con los Cardoso habría sido. Juliana también encontró felicidad. Se casó con el médico que conoció a través de la ONG donde trabajaba. No un billonario, no élite, pero un buen hombre que la amaba por quien era. Es curioso, dijo en una cena con Laura y Ricardo, cómo todo funcionó. Casi te obligaron a casarte con él. Yo huí, y al final ustedes terminaron juntos de verdad. No fue suerte, dijo Laura. Fue elección. Elecciones que hicimos. Tú elegiste libertad. Yo elegí honestidad. Ricardo eligió sustancia sobre apariencia. Y todas las elecciones correctas. Alberto también cambió. Nunca sería un padre perfecto, pero se volvió presente, un abuelo dedicado a los gemelos de Laura, y eventualmente, después de mucho trabajo, reconstruyó su relación con Juliana también. Tomó 5 años, dijo Juliana, pero llegamos aquí, no perfecto, pero real. 10 años después de la boda cancelada, en su 10º aniversario de bodas, Laura y Ricardo renovaron sus votos. Esta vez en la misma catedral donde todo comenzó, donde Laura se había parado en el altar temblando, donde Ricardo levantó el velo y descubrió la verdad, donde todo cambió. Este lugar, dijo Laura mirando alrededor, era donde todo pudo haberse desmoronado, donde mentí, donde fui expuesta, pero también donde me viste por primera vez. Y lo mejor que me pasó en la vida, dijo Ricardo, porque si no te hubieras parado allí, si Juliana hubiera aparecido, me habría casado con la persona equivocada, vivido la vida equivocada, y nunca te habría conocido. ¿Te arrepientes? ¿De cómo sucedió? ¿Del escándalo? No, ni un segundo,
porque nos trajo aquí. Durante la ceremonia de renovación, el sacerdote, el mismo que había presenciado el desastre 10 años antes, comentó: «Hace 10 años vi una boda desmoronarse en este altar, pero no fue un derrumbe, fue una revelación de amor verdadero, de elección real. Y hoy celebramos no la boda que casi fue, sino la boda que debía ser. No hubo ojo seco nuevamente». 15 años después de ese día fatídico, Laura estaba en una entrevista sobre su historia. Había escrito un libro sobre la experiencia, sobre gemelas separadas, sobre segundas oportunidades. «¿Odias a tu padre?», preguntó el entrevistador. «No, ya no. Entiendo que tomó decisiones terribles, por miedo, por vergüenza, por valores distorsionados, pero también veo a un hombre que está intentando, que admitió sus errores, que cambió. No es perdón completo, pero es algo». «¿Y Ricardo? ¿Él te salvó?». Laura sonrió. «No, él no me salvó. Me dio una oportunidad, pero yo me salvé a mí misma. Trabajé duro, probé mi valor, construí una vida. Él fue un catalizador, pero la salvación fue mía». «¿Y tu mensaje para otras personas rechazadas? ¿Descartadas?». «Que el rechazo no define el valor, que ser descartados no significa ser desechables, que pueden construir vidas increíbles a pesar de, o gracias a, comienzos difíciles, y que el amor real, cuando llega, vale todo el dolor del camino». En casa esa noche, Ricardo vio la entrevista con Laura. «Estuviste increíble», dijo él. «Estaba nerviosa». «No lo parecía, parecías poderosa, dueña de tu historia». «Porque lo soy. Finalmente, ya no soy la hija rechazada, ya no soy la gemela secreta. Soy Laura, madre, esposa, sobreviviente y autora de mi propia vida». Ricardo la besó. «Y yo tengo suerte de ser parte de esa vida. Ambos tenemos suerte, porque nos encontramos de la forma más extraña posible, e hicimos que funcionara». 20 años después de la boda que no sucedió, todos se reunieron para una celebración familiar. Laura, Ricardo, sus ahora adolescentes gemelos, Juliana con su esposo y 3 hijos, Alberto, ahora anciano pero presente, y Mariana, la madre adoptiva de Laura que siempre intentó hacer lo mejor que pudo. «Míranos», dijo Juliana, «familia disfuncional que se volvió funcional». «No sé si diría funcional», rió Laura, «pero definitivamente familia». «Y todo comenzó con una mentira», dijo Ricardo, «contigo fingiendo ser tu hermana». «La peor decisión que tomé», admitió Laura, «pero llevó a los mejores resultados que jamás imaginé». «A veces», dijo Alberto en voz baja, «nuestros peores errores llevan a las mejores cosas. No justifica los errores, pero hace soportable cargar su peso». Fue perdón implícito. No completo. Nunca sería completo, pero algo, porque al final la historia no era sobre una boda cancelada. No era sobre intercambio de hermanas o gemelas separadas o escándalos de familia rica. Era sobre elecciones, sobre Juliana eligiendo libertad en lugar de deber, sobre Laura eligiendo honestidad incluso cuando era más difícil, sobre Ricardo eligiendo sustancia en lugar de apariencia. Era sobre Alberto finalmente, tardíamente, eligiendo ser padre, sobre Mariana eligiendo amar a una niña que no era suya biológicamente, sobre familia formándose no por sangre, sino por presencia, y sobre amor, amor real, no arreglado, encontrando su camino incluso a través de los comienzos más improbables y complicados, porque Laura y Ricardo no deberían haber terminado juntos. Por todas las reglas de lógica y conveniencia y planeación, deberían haber seguido caminos separados, pero no lo hicieron, porque el amor real no sigue un guión, no obedece la conveniencia, no le importa lo que debería ser. El amor real simplemente es, y encuentra un camino. Siempre encuentra un camino. Y su historia lo probó. Probó que a veces la peor forma de comenzar una relación puede llevar a la mejor relación, que una mentira puede revelar una verdad más profunda, que la persona equivocada puede ser la persona correcta disfrazada. Probó que vale la pena arriesgar, vale la pena elegir el corazón sobre la cabeza, vale la pena reescribir los planes cuando los planes ya no sirven, y que un final feliz real, no planeado, es mejor que cualquier cuento de hadas.
Comenta aquí abajo elecciones correctas para que sepa que llegaste hasta el final de este video y marcaré tu comentario con un corazón especial. Y si la historia de Laura y Ricardo te emocionó, tengo otra aún más sorprendente para compartir contigo. Solo haz clic en el video que está apareciendo ahora en tu pantalla y te cuento todo. Un gran abrazo y hasta la próxima historia emocionante. Adiós.